Hola nuevamente, hoy iniciamos el segundo módulo. Veo que les fue muy bien en la primera semana. Felicitaciones. Ahora que ya podemos preparar y configurar una tabla dinámica, estamos listos para trabajar con gráficos dinámicos. En este módulo vamos a trabajar con gráficos dinámicos, cómo crearlos y configurarlos. Como hemos mencionado antes, las tablas dinámicas y gráficos dinámicos son muy útiles para trabajar con grandes volúmenes de datos, pero no siempre los datos están disponibles en archivos de Excel. Por esta razón, en la segunda lección revisaremos algunos métodos para obtener datos externos de otros programas, incluso desde páginas web. Lección 1. Crear y configurar gráficos dinámicos. Así como las tablas dinámicas nos ayudan a resumir y analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y sencilla, los gráficos dinámicos también lo hacen, pero en forma visual. Usted puede construir rápidamente gráficos sencillos capaces de dar sentido a los datos. Los gráficos dinámicos muestran series de datos, categorías y ejes, al igual que un gráfico estándar, pero incluye además controles de filtrado interactivos en el mismo gráfico, con los que puede analizar rápidamente subconjuntos de datos por alguna categoría específica, como por ejemplo fecha, lugar, etc. Esto es lo que vamos a desarrollar en la primera lección. Insertar un gráfico dinámico desde una tabla común o desde una tabla dinámica. Seleccionar y configurar campos del gráfico dinámico, opciones de diseño de gráficos, opciones de formato y configurar filtros. Para explicar mejor el contenido de la lección, voy a trabajar con los datos de visitas recibidas en la página web de Visionary. Contiene datos de país, fecha, número de sesiones nuevas, número de nuevos usuarios, número de páginas por sesión y duración media de sesiones en minutos. Tenga en cuenta que al igual que las tablas dinámicas, usted necesita preparar sus datos. Debe asegurarse que todas las columnas tienen títulos y que no existan celdas combinadas. Si tiene celdas combinadas, es mejor separarlas y darles nombres diferentes. De lo contrario, no funcionarán los gráficos dinámicos. También debe asegurarse que si sus datos son números, textos o fechas, tengan ese formato. Después de preparar los datos, es recomendable convertirlos en formatos de tabla. Para ello, se posiciona sobre los datos, selecciona la pestaña Insertar, luego Tabla, aparece una ventana donde Excel le avisa la extensión de la tabla. Si está de acuerdo, aceptamos y listo. Ahora sí podemos insertar un gráfico dinámico. Esto es muy sencillo. Se coloca sobre cualquiera de los datos, luego en la misma pestaña Insertar, selecciona la opción Gráfico dinámico. En esta ventana le aparece el rango de datos que tomará el gráfico dinámico y en la parte inferior puede seleccionar entre colocar el gráfico en una nueva hoja o si prefiere colocarlo en una hoja de cálculo existente. Presiona Aceptar y listo. Allí tiene el modelo del gráfico vacío y su tabla dinámica respectiva. En la parte superior se activa la pestaña Herramientas de gráfico dinámico con tres opciones: Analizar, Diseño y Formato. En un momento veremos qué podemos hacer con cada una de estas opciones. En la parte izquierda usted puede visualizar los campos con los que puede construir el gráfico dinámico. Allí puede ver las columnas que están en su tabla de origen, como país, fechas, sesiones, etc. En la parte inferior hay 4 ventanas. Aquí es donde colocaremos los campos y de esta manera se va creando y configurando el gráfico dinámico. Aquí tenemos filtros, leyenda o series del gráfico, ejes y los valores que van en cada eje. Preparemos un modelo, así será más fácil comprender la función de cada ventana. Vamos a crear 3 gráficos dinámicos como los modelos que está viendo. Empezamos con un gráfico de barras, luego preparamos uno circular y finalmente el de línea. Bien, en el modelo de barras tenemos un filtro de fecha en la parte superior izquierda, luego suma de nuevos usuarios y suma de sesiones. Estos son los datos que corresponden a las barras. Es decir, la barra verde corresponde a la suma de nuevos usuarios y la celeste a la suma de sesiones. Como se observa, a la derecha dice valor, allí puede ver la leyenda. En la parte inferior izquierda dice país, pero note que tiene el símbolo de un filtro. Esto quiere decir que el gráfico solo está mostrando algunos de los países. En resumen, tiene un gráfico dinámico de barras que muestra la suma de nuevos usuarios y de sesiones para 5 países específicos. Empecemos a construir nuestro gráfico. En el lado derecho, en la zona campos del gráfico, arrastramos los campos a las ventanas que queremos. Por ejemplo, fecha es un filtro, entonces con la ayuda del mouse seleccionamos y colocamos en la ventana de filtro. Luego, en el eje horizontal tenemos los países. Seleccionamos y arrastramos el campo país en la ventana ejes. Note cómo la tabla y gráfico se van poblando. Ahora nos faltan los valores que queremos mostrar por cada país. Esto es la suma de nuevos usuarios y suma de sesiones. Entonces seleccionamos y colocamos en la ventana de valores cada uno de estos campos. Bien, ahora nuestro gráfico ya tiene forma, aunque no se parece mucho al modelo. Las barras de sesiones y nuevos usuarios están invertidas, tienen muchos países, el diseño y colores son diferentes.
Empecemos cambiando secciones y usuarios. Se posiciona sobre el campo dentro del gráfico, aquí, hace clic derecho y selecciona bajar. Listo, ya están primero los usuarios nuevos. Recuerde que esto también lo puede hacer en la ventana de campos de gráfico. Con el mouse mueve los valores hacia arriba o hacia abajo, o si prefiere hace clic sobre el campo y selecciona subir o bajar. Ahora filtremos los países. Clic en país y desmarcamos todos. Ahora seleccionamos Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Ahora sí, ya se ve mejor el gráfico. Bien, cambiemos el diseño y color. Vamos a herramientas de gráfico, diseño. Aquí tiene algunos diseños rápidos. Movemos el mouse sobre algunos de ellos y note cómo cambia el gráfico. Luego a la derecha, cambio de colores, multicolor y debajo, monocromático. Este se parece más al modelo. Lo seleccionamos y allí lo tiene. Seguimos hacia la derecha, tenemos algunos estilos de diseño. Exploramos cada uno de ellos. Parece que este es el diseño del modelo que estamos construyendo. Lo seleccionamos. Ahora comparamos y parece que nos falta algo. El borde del gráfico y el tipo de letra. Para esto vamos a formato. Allí podemos insertar alguna forma si queremos, como un círculo por ejemplo. Lo borramos, no es el caso. Luego tenemos estilo de forma. Seleccionamos contorno de forma, color azul. Volvemos otra vez, pero ahora seleccionamos grosor y luego seleccionamos 3 puntos. Bien, allí tiene el contorno del gráfico. En estilos de WordArt podemos cambiar el tipo de letra. Abrimos aquí, exploramos con el mouse, parece que este es nuestro tipo de letra, entonces lo seleccionamos y listo. Ahora sí, creo que es idéntico al modelo. ¿Qué opina usted? Veamos algunas opciones más. Pestaña Analizar, insertar segmentación de datos. Esto es para crear un filtro interactivo. Seleccionamos país, allí lo tiene. Puede cambiar el diseño si prefiere. Esto lo hace en la pestaña superior. También puede darle una configuración diferente aquí, como ocultar el título y ordenar de mayor a menor. Con este filtro puede seleccionar un país y los datos en la tabla y el gráfico se muestran únicamente para ese país seleccionado. Si desea varios países, hace clic en el icono que parece una pequeña lista. Ahora ya puede seleccionar varios países. Para eliminar el filtro, presiona el embudo con la X de color rojo y de esa manera desaparecen todos los filtros de país. También puede filtrar por fecha con el filtro que está dentro del gráfico. Hace clic allí, selecciona una fecha y los datos se muestran únicamente para la fecha seleccionada. Usted puede también seleccionar varias fechas. Hacemos clic aquí, en la parte inferior marcamos seleccionar varios elementos. Primero desmarcamos todos y luego seleccionamos las fechas de nuestro interés. Aceptar y ahora el gráfico muestra los valores solamente para las fechas seleccionadas. Algo más, como todo gráfico en Excel, usted tiene junto al gráfico opciones para dar diseño. Presiona el símbolo más y aparecen varias opciones. Puede marcar o desmarcar los ejes, el título del gráfico, las etiquetas que son los valores que van dentro de cada barra. Aquí tiene varias opciones. Luego puede agregar la tabla de los valores en la parte inferior con esta otra opción. No se ve muy estético ahora. Puede agregar una barra de error. Con esto Excel hace el cálculo y agrega la barra de error que contienen sus datos. Esta puede ser por ejemplo una desviación estándar. Luego tiene líneas de cuadrícula, que son las líneas dentro del gráfico. También tiene la leyenda, que puede desaparecerla o cambiarla de posición. E incluso tiene allí una línea de tendencia. En el símbolo de pincel tiene estilos y colores del gráfico que ya hemos visto. Estas opciones también las encuentra en la pestaña de diseño, agregar elementos del gráfico, como lo está viendo ahora. Usted puede escoger la ruta que le parezca más fácil. Tenga en cuenta que puede realizar algunas operaciones con los datos. Por ejemplo, en nuevos usuarios, hace clic derecho y selecciona configuración de campo de valor. Cambiamos a recuento en lugar de suma. Ahora en sesiones, cambiamos mostrar valores como porcentaje del total de columna y tiene un gráfico diferente. Al hacer clic derecho tiene otras opciones como por ejemplo ocultar botones del campo de valor y desaparece. Si quiere que vuelvan puede deshacer la acción o hacerlo en la pestaña Analizar, Mostrar u Ocultar, botones de campo, selecciona el que falta y listo. Si por el contrario usted tiene una tabla dinámica ya preparada, se posiciona sobre esta
y en la pestaña Analizar selecciona un gráfico dinámico. En esta ventana selecciona el tipo de gráfico y listo, allí lo tiene, el paso siguiente de la configuración de este gráfico.